Transformados para transformar. Llamados para llevar esperanza. Conectados con gozo y poder. Unidos en adoración para un encuentro especial con Dios. A partir de este momento, recibe nuestra transmisión desde la Iglesia Adventista Metropolitana en Atlanta, Georgia. Parecía un día cualquiera, allí en el metro de Nueva York. Siempre hay personas que de una u otra manera halagan a los pasajeros del metro. Y ese día había una persona que tocaba la guitarra de manera virtuosa, con una gracia que hacía que más de uno echara algún dólar en el sombrero al revés que aquel guitarrista había puesto en el metro. Uno tras uno ponían algún billete allí, pero hubo una señora mexicana que quizás por su edad no tenía tanta prisa como los demás y se detuvo a escuchar una de las canciones de aquel guitarrista. Al final de la canción entabló una pequeña conversación con aquel personaje. Le dijo: tocas muy bien, debo reconocerlo. Y me acuerdas a un cantante que yo conozco. Y después de titubear un poco acerca de cuál era el cantante que ella conocía y que le parecía familiar, dijo: ah, sí, ya sé, es Ricardo Arjona. Pero aunque cantas muy parecido a él, no eres él, porque él es más chaparrito, dijo. Curiosamente, en noviembre del año pasado, esa persona que estaba allí sentada tocando la guitarra era el mismísimo Ricardo Arjona. Y aquella señora le había dicho a Ricardo Arjona que él no se parecía a aquel cantante. Vamos a orar. Santo Padre, gracias, porque en tu infinita misericordia nos concedes el gran privilegio de venir hasta tu presencia. En esta hora te imploramos que nos ayudes a comprender tu palabra por tu Espíritu que la ha inspirado. En el nombre de Jesús. Amén. Más de uno podemos estar pasando por la misma situación de aquella señora. Creemos que tenemos información de Jesús, pero realmente no lo conocemos. No podemos identificar en qué momento de nuestra vida está actuando, porque no sabemos cómo se manifiesta Dios en nuestros corazones. Estoy feliz porque tengo una invitada hoy. Hola. Creo que, hermanos, voy a hacer una pausa agradable aquí. Me alegra esto porque el mejor lugar para un niño estar un sábado es en la casa del Señor. Y yo digo amén por eso. Yo nací en la iglesia y me acuerdo que el hermano Ramón Severino dijo una vez en la iglesia: los niños son el futuro de la iglesia. Y yo estaba jugando en el banco y dije: futuro, ni futuro, porque el niño cree que nunca va a crecer. Ahora que soy pastor, le tengo que dar la razón a Ramón Severino. Muchos de los niños que hoy están aquí, que parece que no están atendiendo,
están llevándose más el sermón que muchos de los adultos. Por lo tanto, el mejor lugar para un niño estar es en la iglesia. Y cuanto más cerca, mejor. Y lo más cerca es aquí arriba. Así que la verdad que alabo a Dios por la niñez de la iglesia. Volviendo a lo que estábamos comentando, tristemente, muchas veces Dios actúa en nuestras vidas y pensamos que es el enemigo porque no sabemos cómo Dios actúa. Y eso es peligroso, hermanos. Durante esta semana, desde hoy y hasta el miércoles, cada noche a las 7:30, vamos a estar abordando la cuestión de qué hacer para conocer a Jesús. Hoy vamos a hablar acerca de la importancia y la necesidad. Pero durante la semana vamos a detallar paso por paso, pasos prácticos, de qué debo yo hacer para establecer una relación con Cristo real. Porque si yo no conozco a Cristo, ya no es solo que no voy a identificar cuando Cristo se manifiesta en mi vida, es que tampoco lo voy a poder imitar, porque yo no puedo imitar a quien no conozco. Hermanos, hoy me gustaría que hiciéramos un recorrido por algunos textos de la Escritura para identificar cuán esencial es para un cristiano conocer a Cristo. Y no solamente para un cristiano, sino también para aquellos que aún no profesan la fe. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta. Pero antes de ir más allá, deberíamos definir qué es conocer. Y de hecho el sermón lleva por título Conocer a Jesús es todo. Pero ¿qué es conocer? Para muchos, conocer es tener información acerca de alguien. Yo como informático, que es mi primera carrera, se me enseñó de entrada que informática es la información automática, pero que la materia prima de la información es el dato. Y nosotros como adventistas parece que a veces somos informáticos porque nos gusta recolectar datos. Y hacemos dinámicas y dinámicas demostrando a los demás cuántos datos tenemos de la Biblia. Me acuerdo estas dinámicas. Vamos a hacer una caminata a la iglesia diciendo cuántos versículos no sabemos. Me acuerdo que vi ya el sumum de la cosa, la cima. Debo reconocer que yo mismo ahí no llego. Y era una caminata de esas con textos de Ellen White. Ya, eso es para, ¿verdad? Para los que están arriba, el top. Nos agrada demasiado demostrar que sabemos. Pero tristemente, nuestros hechos demuestran que no conocemos a Cristo. ¿Qué es conocer? El diccionario de Oxford define conocer como haber desarrollado una relación con alguien a través de reunirse y pasar tiempo con esa persona. Por lo tanto, también lo define como ser familiar o amistoso con alguien. La Real Academia de la Lengua establece algo muy similar. Dice, tener trato y comunicación con alguien. Eso es conocer. Y a partir de esa definición, que sugiero que la aceptemos para nuestra vida espiritual, vamos a trabajar en el sermón de hoy. Así que cada vez que hablemos de conocer, yo no quiero que en su cabeza piensen tener información de, ya tenemos bastante, sino que nosotros nos vayamos a tener relación con, no es conocer a, no es tener información de, sino relación con. Eso es conocer y así lo vamos a trabajar. Y durante esta semana vamos a estar hablando de la importancia, cómo pasar la información que tenemos a hacer relación viva, porque ya sabemos demasiados versículos bíblicos. Pero nuestra vida no está al nivel de los versículos que conocemos.
Y al final del trimestre hacemos esta dinámica. ¿Quién aquí puede decir todos los 13 versículos de este trimestre? Y más de uno levanta la mano. Pero corremos el riesgo de pensar y de engañarnos a nosotros mismos creyendo que el versículo que yo me sé lo entiendo. Una cosa es saber y otra cosa es entender. Y más aún, una cosa es entender y otra cosa es hacer. Ya, eso. Por lo tanto, eso hace que del dicho al hecho en nuestras vidas muchas veces haya un gran trecho. Ay, si tan solo pudiéramos practicar la mitad de los versículos que no sabemos. Hermanos, vamos a analizar 3 aspectos esenciales por los cuales necesitamos hoy hacer una decisión, tomar una decisión para conocer a Cristo. En primer lugar, vamos a hablar de los peligros de no conocer. Mi máster en teología es en Antiguo Testamento. Y vamos a ir allí primero. Allí encontramos la historia de Ofni y Fines, los hijos del sumo sacerdote Elí. Y Elí, como era sumo sacerdote allí en Israel, tenía 2 hijos y los 2 siguieron la profesión de su padre. Fueron al seminario, hicieron el grado, hicieron la maestría y fueron contratados. Y eran los ministros oficiantes del templo. Pero la Biblia dice de Ofni y Fines en 1 Samuel 2:12, los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento del Señor. ¿Qué significa esto? ¿Será que Ofni y Fines no tienen información de Dios? ¿Será que Ofni y Fines no estudiaron teología sistemática? ¿Será que Ofni y Fines no manejaban el hebreo, verdad? Ahí profunda. No era que no un estudio superficial, sino que hacían la tarea, me imagino. Sin embargo, la Biblia da cuenta de que Ofni y Fines no conocían al Señor. Por lo tanto, queda muy evidente que Ofni y Fines tenían información sobre el Señor, pero no lo conocían. La misma Biblia establece una diferencia, un contraste entre lo que es conocer y lo que es saber. Dice la Biblia que eran hombres impíos. Y cuando preguntamos, ¿pero por qué eran hombres impíos? La misma Biblia responde, porque no conocían al Señor. ¿Cuántos de nosotros podríamos estar pasando por la misma situación? Estamos hablando de teólogos en ejercicio que la Biblia dice que no conocían al Señor. Nunca olvidéis, conocer es tener relación o trato con alguien. La Biblia está diciendo que esta gente no tenía una relación con Cristo. Y eso se nota, hermanos. ¿Y dónde se nota? Pablo lo dice, Tito 1:16. Profesan conocer a Dios, y eso le pasaba a Ofni y Fines, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Cuando una persona no conoce a Cristo, se nota. ¿Cuándo se nota? Cuando llegan los momentos difíciles, cuando alguien te hace algo, una faena, como decimos en España, cuando te molestan, cuando te incomodan, cuando te hacen una injusticia. Y entonces tú en la noche allí con tu esposa, con tu esposo, dice, ya verás, mañana cuando llegue al trabajo le voy a leer la cuartilla, le voy a decir mañana. Ya quisiera Cristo que asumiéramos la misma actitud y predicáramos así. Mañana desde que llegue al trabajo le voy a decir a mi jefe cuánto Cristo le ama, ya verás. Eso no. Eso no. Pero para lo otro estamos muy prestos, Ya me conocerá, que no sabe quién soy yo. Dice la Biblia que en nuestros hechos
se nota si nosotros conocemos o no a Dios, si tenemos una relación con Dios o no la tenemos. Juan 1:10, hermanos, el peligro de no conocer a Dios se demuestra en lo sumo en Juan 1:10. Dice la Escritura acerca de Jesús: en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron porque no le. Pero si los sacerdotes y los fariseos dijeron a Herodes: sí, allá en Belén te puedo dar la dirección de dónde nacerá el rey de Israel. Pero no lo conocían. El peor error que la humanidad ha cometido, que fue dar muerte al Rey de Gloria, fue cometido por una falta de conocimiento, o sea, una falta de relación con Dios. Pero ¿quién lo cometió? Aquellos que tenían más información y más datos acerca de Dios, los teólogos. Por lo tanto, no te confíes en el hecho de que conoces textos de la Biblia. Si los conoces y no los practicas, debo decirte algo: amontonas ascuas de fuego para tu cabeza. La Biblia se lee para practicarla, o es preferible que no la leas. Al momento de abrir la palabra, usted tiene que tener el deseo explícito de practicar lo que la palabra de Dios te va a manifestar. Nuestras sociedades no cambian porque leemos mucho y hacemos poco. El peligro de no conocer. Primera de Juan 3:1. Mirad cuán gran amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y eso somos. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Aquí Juan está diciendo: como el mundo no tiene una relación con Cristo, tampoco la tiene con nosotros. Pero a veces ocurre que voy a iglesias allí en los más de 30 países donde el Señor me ha llevado a predicar el Evangelio, y me encuentro que no hay comunión entre los hermanos. Así que hay personas que parecen que no conocen a Cristo. Y es importante que tengamos siempre esto en cuenta. Cuando Herodes recibió a los magos de Oriente, tuvo que consultar a los teólogos: ¿dónde nacerá el rey de los judíos? Y entonces me imagino a los teólogos de aquel momento buscando al último que había entrado al seminario. No, rey, eso de dónde nacerá el próximo rey de los judíos, el enviado del Señor, el Mesías, lo sabe hasta Juanito, el último que llegó. Juanito, por favor, demuéstrale cuántas cosas te hemos enseñado ya en el seminario. Y vino Juanito y dijo: dice el profeta: tú, Belén, pequeña eres entre las tribus de Israel, de ti nacerá el enviado de Dios. Y entonces todos dijeron: muy bien, muy bien. Ve, mi señor rey, lo sabemos todo. Pero no lo conocieron, no fueron a adorarle. Pero no solamente eso, hermanos. A veces pasamos muy rápido y no reparamos en leer ciertas cosas de la Escritura. Un día Jesús estaba allí, como siempre, predicando. Y entonces le dijo a los fariseos: ustedes son hijos de vuestro padre el diablo, porque me queréis matar. Por favor, tampoco seas exagerado. Aquí, ¿quién te quiere matar? Estás viendo fantasmas. Pero además le dijeron algo: bueno, quizás seamos hijos del diablo, pero no somos hijos de fornicación. Escuchad bien lo que significa eso.
Le estaban diciendo a Jesús en su cara que sabían quién era su madre y que su nacimiento estaba todavía a oscuras. Aquí no se sabe bien quién fue. Además, ¿recuerdan lo que dijo Natanael? De Nazaret puede salir algo bueno. ¿Se acuerdan? María, ¿de dónde era? De Nazaret, ¿sí? Por lo tanto, no era de sorprender que una mujer de Nazaret concebido. Leed. A Jesús en su cara le dijeron hijo de fornicación. Lleve eso a los que lo dicen en sus países ahora, que es lo mismo, Decirle al Rey de Gloria eso. Los teólogos, hermanos, ¿cuántos errores hemos cometido por no conocer? Seremos hijos del diablo, pero no somos hijos de fornicación. Los teólogos. Cuidado con leer bien el folleto y llenar todas las líneas y todas las preguntas y no practicarlo. Hermanos, esto es grave, hermanos. Yo quiero decir solemnemente hoy aquí, a los que estáis aquí y a los que me estáis mirando allí en casa. Si tus problemas se parecen demasiado a aquellos que no conocen a Dios, que no tienen una relación con Dios, quizás es porque tú tampoco conozcas y tengas una relación con Dios. Seamos honestos, porque el primer paso para la salvación es el reconocimiento de estar perdido. El segundo elemento que quiero tocar hoy es acerca de la importancia que tiene conocer a Cristo para la vida eterna o para la muerte eterna. Dice la Escritura en Oseas 4:6, un texto que muchos conocen: mi pueblo fue destruido por falta de... Ahí no dice de falta de información, ahí no dice falta de seminarios, ahí no dice falta del folleto de escuela sabática. Aquí esta mañana se rifaron las Biblias. ¿Cuántas Biblias habrá donado la iglesia? Por falta de una relación con Cristo. Es cuestión de relación, no de información. Ya mucha información tenemos. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te desecharé del sacerdocio. Y recuerden que en el Nuevo Testamento somos llamados todos a ser sacerdotes. Juan 16, 1-3. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Versículo 2. Os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y yo le pregunto a Jesús: pero Señor, ¿por qué van a hacer algo tan grave como esto? Y Jesús me responde: harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Hermanos, esto no es nuevo. En la antigüedad hubo la Inquisición. ¿Y quién? Who run la Inquisición? ¿Quién manejaba? ¿Quién dirigía la Inquisición? ¿No eran teólogos? Cuidado. Esto va para todos aquellos que tienen información y se confían en eso. Cuánta sangre derramada en nombre de Dios, pensando que hacían bien a Dios. ¿Saben por qué? Porque no conocieron a Dios. Y dice la Escritura que se va a repetir. Pablo, antes Saulo de Tarso, el peor error de su vida, hermanos. Era teólogo, irreprensible. Lo dijo él mismo. He enseñado a los pies de Gamaliel,
de los mejores teólogos de la época porque tenían recursos para pagarlo. Se sabía toda la Torá, o sea, los primeros 5 libros de la Biblia, de memoria todos. Era políglota, hablaba muchos idiomas, era muy culto, pero sostuvo las prendas de aquellos que apedrearon a un santo, Esteban, aquel que vio a los ángeles y a Cristo sentado a la diestra de Dios cuando era apedreado. En vida, Saulo de Tarso cometió el peor error por no conocer a Cristo. Y cuando fue derribado allí, camino a Damasco, Saulo tuvo una transformación tan radical que hasta el nombre hubo que cambiarle. Cuando Pablo pasó de tener información a conocer a Cristo, lo notó, hermanos, todo el mundo. Si aún nos parecemos demasiado a ellos, es porque no conocemos. En Mateo 7, 21 y 23, Jesús es más explícito aún y nos lleva al tiempo final. Nosotros somos el pueblo que ha sido levantado para proclamar un mensaje de aviso al juicio al hombre. Dice Jesús en Mateo 7, 21 y 23, que de hecho ayer leímos los versículos 24 al 27 del mismo capítulo. Dice Jesús: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos muchos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les responderé, dice Jesús: nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Nunca os conocí, nunca tuve una relación con vosotros. Gente que echaba milagros, gente que echaba demonios y hacía milagros, gente que predicaba y llenaba iglesias, gente que alcanzaba blancos, atención pastores, gente que pagaba diezmo, gente que era irreprensible como Pablo. No te vale con ser miembro de junta, que en la junta hace mucha gente que levanta mucho la mano pero dobla poco la rodilla. Conocer a Dios es cuestión de vida o muerte. El juicio se va a decidir en base al conocimiento de Dios. Quien conoce entra y quien no lo conoce se queda fuera. No lo digo yo, lo dice la Escritura. Pero lo de conocer y entrar lo podíamos intuir. Pero no, Jesús, como es tan importante este tema de conocimiento, busca que no intuyamos nada y lo dice de manera explícita en Juan 17:3, un texto que le gusta mucho al pastor González. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Mateo 7, Jesús dice: quien no conoce se queda fuera. Juan 17, Jesús dice: quien conoce entra. Pero no solamente entra, sino que la vida eterna ya la recibe aquel que conoce. El que conoce es salvo ahora y comienza a disfrutar de las bendiciones de la salvación ahora. Y se nota el cambio en su vida ahora. Se nota en sus finanzas, se nota en su relación familiar, se nota en su relación laboral. Un cristiano, hermanos, frente a una situación de calamidad en su empresa, es al último que despiden porque es el empleado más eficiente.
sois siervos inútiles si hacéis solo aquello que os pidieron. El cristiano siempre trabaja de manera eficiente. La Escritura es explícita respecto a la necesidad, a cuán esencial es conocer a Cristo para la salvación. Quiero insistir, hermanos, con esto porque os amo y quiero verles en el cielo. No basta con leer la escuela sabática y el devocional. No basta con venir a la iglesia. No basta con aprender versículos de memoria. Si no conocemos, si no tenemos una relación con Cristo, hermanos, estamos perdiendo el tiempo. Más aún, lo último, hermanos, acerca del conocimiento es que conocer a Cristo debe ser el mayor anhelo de un cristiano. No lo digo yo, lo dice la Escritura. Y es normal, si es cuestión de salvación y quien no conoce está dispuesto incluso a matar a cristianos y al mismo Cristo, no es de sorprender que la Biblia quiera decir y diga que el conocimiento de Cristo debe ser el mayor anhelo del cristiano. En Juan 8:32 la Biblia dice: y conoceréis la verdad, y la verdad lo sabemos de memoria, pero vamos a analizarlo ahora. Si tomamos ese texto como si fuera una ecuación y comenzamos a despejar valores, podemos decir lo siguiente: y conoceréis la verdad. Conocer, ya vimos que es tener una relación o trato con alguien. Por lo tanto, podemos hacer un ejercicio de sustitución, válido en matemática, para que en lugar de decir conocer, pongamos tener relación con. Es válido eso, ¿no? Vamos a hacerlo así. Entonces, el texto diría de la siguiente modo, con la sustitución hecha: y tendréis una relación o trato con la verdad, y la verdad os libertará. Un paso, ¿no? Pero podemos despejar la segunda variable, la palabra verdad. ¿Quién es la verdad? Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, dijo Jesús. Por lo tanto, si despejamos la segunda variable, entonces podríamos decir de esta manera: y tendréis una relación o trato con Cristo y Cristo os libertará. Yo digo amén por eso. Tiene sentido ahora, ¿no? Lo sabíamos desde hace mucho tiempo, pero nunca quizás habríamos hecho el despeje, y así muchos textos de la Biblia. ¿Y de qué seremos libres? Dicen los adventistas, así como los fariseos. Si yo ya no fumo, yo no bebo, yo no golpeo a mi mujer y le traigo flores cada vez que vengo al trabajo. Yo, pastor, si usted supiera, a mis hijos se los trato como príncipes y a mi esposa como una reina y a mi suegra como una serpiente. Pero aparte de eso, pastor, yo soy como Pablo, irreprensible. Estoy esperando el día de la venida, pastor, para irme de primero. Yo quiero decirles, hermanos, que la salvación no es cuestión de portarse bien. La iglesia, tristemente, en Latinoamérica se ha centrado, cuando digo la iglesia no me refiero a la iglesia adventista, la iglesia en sentido general, todas las denominaciones cristianas, en corregir la conducta superficial. Uno que robaba, ya no roba. Uno que mataba, ya no mata. Y así ya. El que se porta bien va al cielo. Falso de toda falsedad. Debo decirlo como español. Usted va a Europa y una persona no va a matar a nadie. Nadie tiene armas. De hecho, estuve en Puerto Rico la semana pasada. Acabo de llegar. Y vi una persona que tenía un spray, un pepper spray. No, es un arma, es un arma, es un pepper para los ojos. ¿Cómo es? Un gas pimienta, eso es, gracias. Hasta eso es ilegal en Europa, no se puede tener eso. En Europa nadie tiene armas. Nos portamos bien,
Somos amables, puntuales, educados. Me acuerdo incluso cuando fui la primera vez a Alemania, me sorprendí porque yo esperaba que los alemanes fueran muy alemanes, ¿verdad que sí? Y resulta que no, eran muy amables. Me sorprendió. Cuando venía en el avión de regreso a casa, me encontré por casualidad con una alemana al lado de mi asiento. Y le dije, mira, me he quedado sorprendido gratamente con vosotros, porque sois amables. Y me dijo, no te confundas. Nosotros somos educados, no amables. Nos han enseñado a tolerar a los demás, pero no nos importas. Una cosa es ser amable y otra cosa es ser tolerante, educado. Yo quiero decir que nuestro propósito en Europa es decirle a los europeos, ¿sois educados? Sí. ¿Sois muy buenos? Sí. ¿Nunca hacéis daño a nadie? No. Igual os vais a perder si no aceptáis la sangre de Cristo que redime de todo pecado. Esto no es cuestión de portarse bien. Nosotros muchas veces hemos creído que por yo portarme bien, yo voy al cielo. Si usted robaba y ahora no roba, igual se pierde. Esto no es cuestión de no robar. Esto es cuestión de aceptar la sangre de Cristo que me redime de todo pecado. Y esa sangre de Cristo no puede ser aceptada si yo no valoro el sacrificio de Cristo. Y para yo valorar el sacrificio de Cristo en su justa dimensión, yo tengo que conocer a Cristo. Yo no puedo valorar algo que desconozco. Lo que no se conoce no se valora. Hermanos, en Filipenses 3, 7 y 8, Pablo diciendo, recuerden que Pablo fue aquel que mató, bueno, que estuvo ahí colaborando de manera activa en la muerte de Esteban. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo. Cuando Pablo conoció lo que significaba Cristo, entendió que él estaba ganando porque estaba dejando algo que era inferior a lo que estaba ganando. Y muchas veces decimos, pastor, es que si me bautizo voy a perder el trabajo. ¿Y Pablo? No hemos entendido el valor de Cristo, hermanos. No lo hemos entendido porque no lo conocemos. En nuestros países, tristemente, es una crítica que tengo que hacer como latino también. Es que tristemente la vida en muchos países de Latinoamérica no vale más que una bala. ¿Cuánto vale una bala? Vale una vida. Porque tristemente el valor de la vida humana no está intrínseco en la persona, como debería ser, sino que es extrínseco, exógeno, fuera de la persona. El valor de una persona en muchos países del área está en lo que saben, lo que tienen o lo que son. Si usted no es, usted no vale. Si usted no tiene, usted no vale. Y si usted no sabe, usted no vale. Y eso es erróneo, anticristiano. La Biblia estableció que la persona vale por el simple hecho de nacer persona y punto. Hecho a la imagen de Dios. Y su vida hay que reservarla, preservarla, protegerla por sobre todo. Por sobre todo. No vale, hermanos. ¿Cuántas muertes tontas? Por nada, hermanos. Por nada. El valor de la vida humana es superior. El valor de la vida humana es sagrado. La Biblia hace referencia a esto en Jeremías, el capítulo 9, 22 y 23 y 24. Dice la Biblia, hace referencia a las tres cosas que en Latinoamérica y en otros países del sur del mundo se tienen como el valor de la vida. Número 1, dice el profeta, así dice Jehová,
No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza. Mas alábese en esto el que hubiere de alabarse, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice el Señor. Escuchad esto. Es que yo soy porque tengo. El otro, no, yo soy porque puedo. Yo con una llamada muevo cielo y tierra. El otro, no, yo soy porque soy doctor. Y además ahora estoy haciendo un postdoctorado. Es que yo no puedo. El diccionario, el nuevo, lo hago yo. Y nosotros quizás, nuestros pobres hermanos, no puedan decir más que lo siguiente. Quizás no tenga, quizás no sepa, quizás no pueda, pero soy. ¿Saben por qué? Porque conozco al Rey de Gloria. Y eso me hace más que tener, que saber y que poder. Entenderme y conocerme, en eso es en lo que debemos de alabarnos. ¿Cuántas vidas destruidas por el simple hecho egoísta de que alguien quiere ser y en su ambición de ser pisa y atropella a todo el que le pasa por el medio? La Biblia, hermanos, es increíble. Dios ha dotado esto. Ellen White dijo: conocer a Dios es el conocimiento más admirable que pueda alcanzar el hombre. Hay mucha sabiduría en los mundanos, pero con toda sabiduría no contemplan la belleza, la majestad, la justicia, la sabiduría, la bondad y la santidad del Creador de todos los mundos. El conocimiento de Dios es el conocimiento más admirable. La Biblia va más allá. Y respecto a este anhelo, nos invita a lo siguiente, Oseas 6:3. Conozcamos al Señor, vayamos tras su conocimiento. En otras versiones dice esto, y quiero leer algunas versiones. Conozcamos, corramos al conocimiento del Señor. Otras, empeñémonos en conocer al Señor. Otras, esforcémonos por conocer a Yahvé. Reconozcamos y apresurémonos a conocer a Dios. Otra, conozcamos y persistamos en conocer a Jehová. Otra, hagamos nuestro mejor esfuerzo para conocer al Señor. Persigamos el conocimiento del Señor y finalmente conozcámosle pues, sigamos adelante para conocer a Jehová. Yo quiero invitar al altar, aquí delante de lo que hoy será el pan y el vino, que va a dar un nuevo inicio espiritual a nuestra vida. A aquellos que les gustaría hacer, como dice Oseas 6:3, su mejor esfuerzo para conocer al Señor. Por favor, venid al altar. Si tú quieres hacer tu mejor esfuerzo para conocer al Señor, ven al altar. Y me gustaría invitarte para que cada día, yo sé que el lunes es Labor Day, pero aún el lunes, que cada día tú puedas estar en sintonía y mejor aún, si es posible, venir a acompañarnos, porque hoy hemos establecido el qué, pero durante la semana hablaremos del cómo, paso a paso, cómo transformar la teología y los datos que tienes en la cabeza en conocimiento y relación con Cristo. Si quieres hacer tu mejor esfuerzo para conocer a Cristo, aún hay tiempo para que vengas al altar. Hermanos, me gustaría que corramos a conocer al Señor. Pero ¿hasta cuándo? ¿Cuándo nos vamos a detener? La Biblia también dice hasta dónde.
Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos al conocimiento de la unidad y la fe que es en Cristo Jesús, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. No podemos estar a la altura de Cristo si no conocemos a Cristo. Es mi oración que esta semana sea el inicio del cumplimiento de la promesa de Jeremías profeta, cuando dijo en el capítulo 31, versículo 34, el último, ya al final del libro, como un prólogo, refiriéndose al mundo venidero. Y es mi oración hoy que se cumpla esta promesa en cada uno de vosotros. Ya no tendrá nadie que enseñar a su prójimo, ni dirá nadie a su hermano, conoce al Señor. Porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán, afirma el Señor. Yo les perdonaré su iniquidad y nunca más me acordaré de sus pecados. Ese es mi anhelo, mi deseo y mi oración pastoral para vosotros hoy. Me gustaría que pudiéramos tener una oración de consagración delante del Señor hoy, para proseguir en esta semana. Santo Padre, gracias, porque en tu infinita misericordia nos concedes el privilegio de estar delante de ti. Señor, gracias por tu invitación a que te conozcamos. La aceptamos y queremos hacer nuestro mejor esfuerzo para conocerte. Señor, desde muy lejos muchos han venido, yo mismo de Inglaterra. Sin embargo, lo has hecho en tu misericordia por amor a la Iglesia Metropolitana de Atlanta. Señor, te suplico que cumplas tu promesa en esta iglesia y que cada uno pronto pueda conocerte y la comunión contigo y entre ellos sea perfecta. Señor, que esta iglesia sea el inicio del cumplimiento de tu promesa de que en el mundo venidero no se levantará más el mal, no habrá más pecado, porque la gloria de tu conocimiento llenará nuestras vidas, así como las aguas cubren los mares. Gracias, Señor, por tu Espíritu que nos guía. Gracias por el sacrificio de Cristo. Gracias por el ministerio de los ángeles que nos protegen. Gracias por la esperanza de la segunda venida. Gracias por la bendición del sábado. Y gracias, Santo Padre, por tu ministerio de sostenimiento en este mundo. Señor, nos encomendamos en tus manos para que nos lleves en este camino de conocerte. Gracias, Santo Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, hermanos. Yo espero que a partir de hoy, podéis sentaros, a partir de hoy y durante la semana podamos descubrir qué debemos hacer para tener esa comunión con Cristo. Dios les bendiga. Feliz resto de sábado y buen provecho. Nos vemos esta tarde a las 4 en la Santa Cena y a partir de mañana a las 7:30